En el siguiente video les voy a comentar las diferentes técnicas mediante las cuales podemos obtener ejemplares digitales tridimensionales o alguna de sus partes, con el objetivo de que ustedes cuenten con las herramientas básicas necesarias para diseñar estrategias de digitalización eligiendo los métodos y recursos que más se adecúen a la realidad de las colecciones que están bajo su cuidado. Para ello, dividí la presentación de acuerdo a la clasificación que utilizan Sutton y colaboradores en su libro Techniques for Virtual Paleontology, publicado en el año 2014. En él se establecen dos grandes categorías para los métodos de obtención de ejemplares digitales o sus partes. La primera de estas categorías está basada en las metodologías que permiten la obtención de cortes seriados o tomogramas y la segunda en escaneos de superficie. Antes de continuar, vamos a definir el término tomograma. Un tomograma consiste en una representación gráfica bidimensional de una estructura interna obtenida mediante técnicas de diagnóstico por imagen que permiten visualizar cortes o secciones específicas de tejidos, órganos y sistemas, si es que uno solo tiene en cuenta la cuestión médica. El término deriva de las palabras griegas tomo, que significa corte o sección, y grama, que significa dibujo o registro. En el caso de los estudios que vamos a ver a continuación, se obtienen secuencias de tomogramas que luego serán utilizados para el estudio y o la reconstrucción tridimensional del ejemplar en cuestión o alguna estructura de interés. Para quienes no estén familiarizados con el término, piensen en las imágenes resultantes de cualquier estudio de rayos X, por ejemplo, una tomografía computada. Cada una de las imágenes que uno recibe en los informes que los médicos nos entregan constituye un tomograma. Luego de esa definición, vamos a pasar a ver los métodos basados en tomogramas de características destructivas. Sutton en el 2008 reconoce como tomografía físico-óptica al conjunto de técnicas que a partir de métodos mecánicos obtienen tomogramas. Estos métodos involucran la exposición de superficies y obtención de una imagen a partir de sus propiedades ópticas. Actualmente las variantes más utilizadas son los pil de acetato, muy utilizados en paleobotánica, y el corte seriado utilizando sierras anulares finas, hilos diamantados o microtubos. Si uno realiza cortes sucesivos de una estructura y captura dichos cortes de manera digital, es posible utilizarlos para realizar reconstrucciones del o las estructuras registradas utilizando software específico. El otro método destructivo es la tomografía focalizada con haz de iones. El haz iónico focalizado es un instrumento que se puede emplear con el fin de fabricar, recortar, analizar y caracterizar materiales en micro y nanoescala en una amplia variedad de campos, por ejemplo, desde la nanoelectrónica hasta la medicina. Los sistemas de haz iónico focalizado se pueden considerar como un haz de iones que se usa para moler, depositar y convertir materiales en micro y nanoescalas. Este método permite obtener secuencias de imágenes de superficies paralelas en una muestra, generando un conjunto de tomogramas con espaciados que oscilan entre los 10 y los 300 nanómetros, pudiendo proveer una resolución excepcionalmente alta por debajo de los 5 nanómetros para aquellos volúmenes que sean inferiores a los 100 micrómetros cúbicos. Por razones que todos ustedes entenderán, en paleontología, tanto la tomografía físico-óptica y la tomografía focalizada con haces de iones, ambos métodos destructivos, son bastante desaconsejables y solo pueden utilizarse como último recurso para la obtención de tomogramas. Ahora vamos a entrar en la segunda categoría de técnicas basadas en tomogramas, que agrupan a todas las tomografías no destructivas. En ella entran la tomografía computada, la tomografía de neutrones, las resonancias magnéticas y las tomografías ópticas. Estos métodos son los que se utilizan más en paleontología, debido a que son procesos no invasivos y que no generan destrucción en los elementos. La tomografía de rayos X, actualmente se utilizan diversos tipos de dispositivos para obtener este tipo de estudios. Algunos ejemplos de ellos son los tomógrafos médicos, los microtomógrafos o los sincrotrones. Si bien la forma en la que estos equipos interactúan con el material del estudio es más o menos similar, es decir, todas van a depender de la atenuación de los rayos X al interactuar con la materia para generar la imagen seriada, es decir, el tomograma, existen variaciones de acuerdo a las características que tiene cada uno y del material que se va a estudiar. Es decir, vamos a depender del material para ver qué tipo de equipo vamos a utilizar para escanear los ejemplares. En el campo de la paleo, los tomógrafos médicos están entrando relativamente en desuso a medida que pasa el tiempo y otras tecnologías se vuelven más accesibles para los diferentes centros de investigación. Es normal que se empiece a virar un poco hacia los tomógrafos industriales o hacia los microtomógrafos, en el caso de los materiales que no superen los 40-50 centímetros, ya que el tomógrafo médico en general se utiliza para material de mediano a gran tamaño, siempre y cuando el ejemplar entre dentro de
de los tomógrafos, y las resoluciones máximas que alcanza es de 0,3 milímetros entre cortes. La microtomografía posiblemente sea de las tecnologías que se esté difundiendo más en los estudios paleontológicos. Típicamente cuentan con tamaños de voxel, que es un píxel en 3 dimensiones, que oscilan entre el micrón y los 100 micrones, y ofrecen un abanico más amplio de parámetros para manipular, para mejorar el escaneo de ejemplares. Esto es particularmente útil en el caso de los ejemplares paleontológicos, dado que la diagénesis modifica la densidad de los materiales, y los tomógrafos médicos ya en su mayoría vienen seteados para realizar estudios en humanos o en animales, y no permiten captar, quizás la parametrización que uno puede hacer no permite captar todo lo que involucran los procesos diagenéticos, todas las modificaciones que genera la diagénesis. Finalmente, dentro de esta categoría, tenemos las tomografías de sincrotrón o la microscopía de rayos por radiación de sincrotrón. Este dispositivo es el más poderoso de los tres que vimos y se caracteriza por la obtención de escaneos rápidos a muy altas resoluciones espaciales. Para su funcionamiento requiere de un acelerador de partículas. La tomografía de neutrones es otra de las técnicas no destructivas que se utiliza para generar conjuntos de tomogramas. Su resolución alcanza las decenas de micrómetros. El funcionamiento es similar al de las tomografías de rayos X, salvo que, en lugar de usar rayos X, utiliza neutrones libres como radiación penetrante, y la imagen se genera por la absorción diferencial de estos neutrones. Requiere de un reactor nuclear o un acelerador de partículas como fuente de estos neutrones. En resumidas cuentas, esta metodología puede verse como un complemento a la de rayos X, ya que la interacción de los neutrones varía considerablemente en los diferentes elementos, y dicha interacción no depende de la intensidad del material. El siguiente método se basa en el principio de resonancia magnética nuclear y es ampliamente utilizado con fines médicos y de investigación. En los resonadores más antiguos, el hidrógeno es el elemento que se utiliza mayormente para la generación de imágenes, debido a su alta sensitividad magnética y abundancia en los sistemas biológicos. Sin embargo, este tipo de aparatos no son muy útiles para la labor paleontológica y solo dan buenos resultados en algunos tipos de momificación u otros tipos de preservación que contengan altas cantidades de agua, como por ejemplo el congelamiento. Los resonadores más nuevos pueden generar imágenes a partir de otros elementos, tales como el carbono y el fósforo, que son algo más comunes en el registro fósil, pero cabe destacar que a la fecha el uso de las tomografías computadas sigue siendo mucho más común y superador en términos de resultados que el de la resonancia magnética. Por último, la última categoría de métodos basados en tomogramas no destructivos es la de las tomografías ópticas. Esta categoría agrupa a todos los métodos que involucran el uso de luz brillante, del espectro visible, ultravioleta o cercano al infrarrojo, para adquirir tomogramas de las estructuras internas de una muestra. Un ejemplo de estos métodos son la microscopía confocal de escaneo láser y la microscopía confocal RAM.